Bien, amigos, seguimos aquí en la mañana de la radio 10:15 ya de este 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y una de las cosas que sucede en el amor es la utilización del vehículo en pareja. Después cada uno sacará sus propias conclusiones para qué utiliza el vehículo en pareja. En mi caso, lo que hacemos es viajar mucho, porque nos encanta viajar, como seguramente más de uno de los que nos está escuchando. Y cada vez que viajamos, nosotros llevamos un arsenal de cosas para tener a mano, porque como uno quiere ir mucho tiempo dentro del auto, se arma como un kit de cosas alrededor, el mate, el termo, los bizcochos, las galletitas, por ahí se empieza a poner la conservadora, que la quiere tener a mano por si quiere tomar algo fresco en algún momento. Bueno, y todo eso que sucede adentro del auto, a veces no tomamos conciencia de lo peligroso que puede ser. Y es por eso que estamos en contacto con nuestro amigo Facundo Jaime de Secaitra, a quien le damos los muy buenos días. Pamela Lombari y Claudio Santamaría, te saludamos. ¿Cómo va? Muy bien, buenos días para todos, espero también se encuentren bien del otro lado. Feliz Día de los Enamorados, ya que estoy, vamos a saludarte también, ¿por qué no? Muchas gracias, feliz día para todos también. Muchas gracias. Facundo, te consulto porque venía pensando precisamente esto, que cada vez que viajamos tenemos un despiplume en el auto y ¿cómo podemos hacer con esas cosas? Porque está bien, está mal, hay maneras de... ¿Cómo se hace? Bien, la realidad es que reviste cierta peligrosidad y con demasiados elementos sueltos en el habitáculo, siempre pensando en el momento en el que se protagoniza un siniestro vial. La realidad es que todos esos elementos van a ser potenciadores de lesiones, seguramente al funcionar de la misma forma, con la misma inercia a la que viene el vehículo, y como bien decías vos, quizá estas ocasiones se dan un poco más cuando los viajes son largos, cuando tenemos que hacer varios kilómetros, y por ende cuando tenemos que agarrar alguna velocidad, digamos, crucero, como en las rutas autopistas o autovías de 110, 120 o 130 kilómetros por hora. Entonces, la realidad es que siendo febrero uno de los meses por excelencia en donde se vacaciona, decidimos hablar un poco de la importancia y peligrosidad que tiene abusar de los objetos sueltos dentro del habitáculo del conductor. La realidad, déjame contarte que le preguntamos a la gente si estaba consciente de este peligro potencial, y 9 de cada 10, el 89%, efectivamente nos dijo que estaba al tanto de la peligrosidad. Déjame contarte también que no es la primera vez que desde el Observatorio Vial de Secaitra encaramos esta misma encuesta. Hace unos 3 años hicimos la misma pregunta y el nivel de conciencia era bastante menor, casi un 20% menor. Solo en aquella oportunidad 7 de cada 10 habían reconocido la peligrosidad. Así que me parece que además de refrescar un poco, siempre la audiencia se renueva, también tenemos un poco de regocijo puertas adentro, porque hemos visto cómo la misma temática ha sufrido una evolución en la sociedad, ¿no? La gente está tomando conciencia, pero una cosa es saberlo y otra cosa es acatarlo. No sé cómo será esa cuestión. Totalmente, la realidad es que hay que primero pensar en agotar el volumen del baúl. Si el volumen del baúl no es suficiente y tenemos que ir al portaequipaje de arriba del techo, hagámoslo. Pero acá lo fundamental, obviamente no hablamos quizá de las llaves del teléfono celular, que igual también serían potenciadores de daños, pero obviamente la forma de resolverlo es muy simple, metiéndolo dentro de una mochila, la mochila dentro del baúl y listo. Pero acá por ahí, familias enteras, ya las valijas, las mochilas no entran, y ahí empezamos a llenar el habitáculo. Ahí es donde hay una peligrosidad muy importante. De hecho, podríamos hacer hasta un paralelismo, si bien no son objetos, pero con animales. Cuando uno lleva un animal que no está bien sujetado, después ese animal en un siniestro vial va a arrastrar todo lo que tenga a su paso, obviamente generándose lesiones a sí mismo, pero también al resto de los pasajeros. Y la segunda quizás situación que se puede generar un paralelismo es con la bocha de los trailers, cuando se trasladan trailers que van enganchados a la bocha. Si esa bocha, una vez que el trailer no está, no se retira, en caso de siniestro vial, realmente esa bocha va a generar mayores lesiones. El riesgo es importantísimo, y esto que quede claro, no solamente para quienes protagonizan el siniestro, sino que los terceros que estén en circunstancia también pueden llegar a sufrir alguna lesión por este tipo de cuestiones. La realidad es que cuando nosotros quizá vamos a 60, 70 kilómetros por hora, no tenemos una dimensión tan real de
a la velocidad, de lo que cuesta que se frene esa masa, ese volumen, ¿no? Entonces, esto aplica también para todos los objetos que viajan dentro del vehículo. Seguramente habrás hecho algún que otro viaje en vehículo y seguramente habrás ido acompañado de alguien. No sé si es lo que te pasa a vos, pero por lo menos a mí y a muchos de los amigos que nos escuchan seguramente, el mate es una compañía inquebrantable dentro del vehículo, pero uno sabe los riesgos que conlleva la bombilla, que es un elemento metálico punzante, o el agua caliente mismo que uno lleva en el termo. En provincias como Córdoba está prohibido. ¿Cómo podemos hacer para resolver ese tema? Porque la verdad que más allá de que uno en el fondo siente y sabe que puede ser peligroso, como vos bien decías, por ahí pertenecemos a ese 90% de los que sí sabemos, pero que por ahí no cumplimos mucho, me tengo que poner en ese rol. ¿Cómo podemos hacer con todas esas cosas que, además del baúl y el porte equipaje? Porque hay cosas que por ahí la gente quiere tener a mano. Bueno, la realidad es que ahí entra el protagonismo del copiloto. La realidad es que quien va a ir en el acompañante, en el asiento del acompañante, va a tener un rol preponderante. A nosotros quizá nos toca mencionar que no es lo ideal que el acompañante dentro de su rol entienda que lo ejerce de manera correcta cebando mate. La realidad es que el rol del acompañante tiene que ir más por ser un facilitador. Y cuando digo un facilitador, lo primero que me pueden decir es, bueno, pero si el conductor se quiere cebar un mate, no. La realidad es que esa infusión o ese cigarrillo o cualquier tipo de distracción que el conductor pueda llegar a tener, esta distracción no solamente tiene que ser cognitiva, sino puede ser motora, como en el caso de tomar un mate, porque hay una mano menos, ¿no? En ese caso para sostenerlo, para beberlo. La realidad es que sabemos que el argentino tiene esta costumbre muy arraigada, pero nos toca hablar de la peligrosidad. Acá lo ideal sería frenar cada 200 kilómetros o 2 horas y aprovechar, además de para tomar ese mate, para también estirar un poco las piernas. ¿Por qué? Porque hay una sensación de somnolencia que va a llegar si estamos sentados en el asiento del conductor durante mucho tiempo, simplemente por la posición del cuerpo en la que va dentro de la butaca. Entonces, esas infusiones, ese cigarrillo, esos momentos quizá de dispersión, donde la concentración no va a estar toda abocada a la conducción, sería bastante interesante poder realizarlo en oportunidad de frenar, de detenerse, de estirar un poco las piernas y de tratar de recuperar y eliminar esa sensación de somnolencia de la que te hablaba. Sí, eso es importante y es fundamental porque a veces uno se encuentra con situaciones donde el sueño lo va venciendo, pero viste, le queda media hora y dice, ay, quiero llegar, siempre es conveniente detenerse un rato, ¿no? Sin duda, lamentablemente, como te decía, no, salvo alguna provincia, alguna legislación local, no está prohibido ni sancionado la cuestión de beber mate o cualquier infusión. Acá la realidad es que tratamos de hablar de cuestiones empíricas, de cuestiones de la vida real, en donde sin duda, por más de que la prohibición no esté taxativa, hay que entender que cuando estamos en el rol de conductor, nuestra atención sí o sí tiene que estar abocada a la tarea de la conducción, que no es otra cosa que una tarea en la cual tenemos que poner nuestros 5 sentidos al servicio justamente de la conducción y utilizarlo de forma coordinada. Esto tampoco es menor. Pero bueno, a nosotros nos ha parecido que esta encuesta ha tratado de ir un poco más lejos, de que cuando salimos para veranear no solo veamos que las gomas tengan la presión, que el estado de las cubiertas sea el correcto, sino que vamos un poquito más lejos y tratamos de que los conductores y quienes organizan los viajes tengan este tipo de cuestiones en la cabeza. Llevo muchas cosas sueltas en el habitáculo, quién va a ir sentado en el asiento del acompañante, porque a ver, a mí me gustaría que vaya, no sé, mi nene, pero mi nene quizá no va a estar despierto como para sacar el dinero antes de ir a una cabina de peaje, es decir, las tareas que realmente hacen la diferencia como copiloto. Entonces esto es importante empezar a tenerlo en la cabeza y no solo decir, bueno, tengo el kit de seguridad en el baúl y bueno, vamos a hacer 500, 600 kilómetros. Claro, no, está bien, no, está absolutamente entendido. Bueno, Facundo, desde ya muchísimas gracias por este contacto, siempre desasnando, ¿no?, con las cosas que nosotros vamos haciendo realmente para cualquier lado y bueno, tendríamos que tener más cuidado, es absolutamente cierto, porque a veces uno piensa que esas cosas solo pasan si el auto tiene una desgracia, una fatalidad, que vuelca, que también está dentro del marco de las posibilidades, pero a veces una frenada puede generar eso, ¿o no? Sin duda, una frenada con un mate en la mano, el mate hirviendo, me mojo, se me descontrola el vehículo. De hecho, hay
casos en nuestro país, algún cantante de rock nacional que en el pasado por ir fumando justamente se le cae la brasa, pierde el control del vehículo y protagoniza un choque frontal. Entonces, en ese sentido, la realidad es que nuestro país, por las características que tiene, por los grandes trayectos de ruta, quizá muchas veces de monotonía también, nos hace pensar que bueno, son 30 segundos, pero la realidad es que en un abrir y cerrar de ojo podemos necesitar de nuestros 5 sentidos, nuestras 2 manos, y que todo esté, como te decía antes, bien enfocado para poder resolver en esos pocos segundos que se tienen, que en circunstancias puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Perfecto. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por este ratito con la mañana de la radio para Con Pergamino y siempre es un placer estar en contacto con vos. Te mandamos un abrazo grande y que tengas una muy buena jornada. Amigo Facundo Jaime de Secaitra en la mañana de la radio.